Señor les bendiga. Este que les habla es el pastor Joseph Grover de la Alianza Cristiana y Misionera de Sabana Hoyos en Puerto Rico. Y antes que nada quiero darle las gracias a la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera Brisas de Golf, y a sus pastores Miguel y Ingrid por darme el privilegio, la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje, esta palabra de Dios, y más específicamente en este tiempo de aniversario, donde están celebrando 5 años como iglesia. Y si hay algo que nosotros pudiésemos hacer en este primer mes del año, es centrar nuestra prédica y nuestros mensajes que giren en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los voy a invitar a ustedes a que hagan al igual que yo y busquen en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 11. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versos del 1 al 11. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esta es una historia sorprendente. Muchas personas la ven como una historia común, como una historia sencilla, donde posiblemente se la recetan a los niños y no a los adultos. Y lo cierto es que esta es una historia muy hermosa, muy clara, muy llena de enseñanzas para nosotros los adultos, para aquellos que hemos nacido de nuevo. Y para mí es una historia tanto sorprendente como también llena de sorpresas. Y de igual manera es una historia que ocupa un lugar muy importante en la tradición de los pueblos latinoamericanos. En Puerto Rico, en República Dominicana y en otros países, los niños y algunos adultos como yo cogemos una cajita de zapatos y le echamos hierba, y el día 5 la ponemos debajo de la cama, debajo del arbolito, esperando que los reyes magos vengan y, al igual que hicieron con Jesús, nos traigan algún obsequio. Y lo primero que yo quiero hacer con ustedes en este momento es quitar de en medio las cosas que no son ciertas. Ellos no eran hechiceros, no se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar. No es muy seguro que fuesen 3, ni tampoco llegaron al pesebre en la misma noche que nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que sí pudiese ser altamente probable o posible, aunque no esté registrado en las Escrituras, es que estos hombres eran científicos, eran astrólogos, pudiesen haber sido más de 3. Y de acuerdo con el decreto que dio Herodes en el capítulo 2, versos 16 y el 18, al verse burlado en cierta medida por los magos, los eruditos han llegado a la conclusión de que estos hombres posiblemente llegaron no al pesebre, sino a una casa que José había alquilado en Belén unos 2 años luego del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que posiblemente
Cuando ellos llegaron a la casa, ya Jesús tenía unos 2 años de edad. Y algo muy interesante es que no se sabe con exactitud de dónde venían estos hombres. Pero sí la Biblia es clara y nos dice que llegaron de Oriente. Los eruditos, los que han estudiado, han llegado a la conclusión de que ellos pudiesen haber salido o llegado de 3 lugares diferentes: de Arabia, de Persia o de Babilonia. Y nosotros nos inclinamos a opinar y a creer que estos hombres verdaderamente de donde salieron fue de Babilonia. Esto es así porque el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia por unos 70 años y 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo nacer. Y es muy probable, es altamente probable que los judíos hubiesen dejado ahí en Babilonia algunos manuscritos del Pentateuco, entre ellos el libro de Números. Y posiblemente, probablemente, estos hombres se enteraron de una profecía que estaba escrita y que está escrita aún hoy día en el libro de Números, que forma parte del Pentateuco. Esa cita dice de la siguiente manera: lo veré, mas no ahora. O sea, no en el tiempo en el que se escribió. Lo miraré, mas no de cerca. Y aquí viene la parte que ellos entendieron que era un mensaje de parte de Dios para la nación judía y también para con ellos. Dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Y para ellos comprendieron que esa estrella pudiese ser una revelación de parte de Dios para con su vida, como que también estuviese haciendo alusión a alguien muy importante, porque la palabra cetro a lo que alude aquí es a alguien que iba a venir con una autoridad incomparable. Y acerca de estos 2 detalles, acerca de esta lectura de Números 24:17 y de posiblemente el lugar de donde salieron estos hombres de Babilonia, yo quiero resaltar 2 detalles muy importantes. Estos hombres tomaron muy en serio la profecía dada por Dios en las Escrituras. Ellos leyeron esto y su vida fue cautivada por esta profecía. Y número 2, estos hombres fueron muy decididos y esforzados en su intento, en su deseo de llegar a Jerusalén. Fíjese, si ellos salieron de Babilonia, probablemente ellos caminaron entre 1200 a 1800 kilómetros y pudiesen haber estado caminando sin tomarse ni un día de descanso entre unos 80 a unos 100 días, caminando, esforzados, sin detenerse, posiblemente en camello. De eso sí es altamente probable, aunque la Escritura no lo dice. Probablemente en camello, por un terreno escabroso, sin autopistas y altamente peligroso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, de lo que sí estamos seguros es de 3 cosas. Estos hombres llegaron a Jerusalén sin ningún tipo de temor. Ellos llegaron a Jerusalén y llegaron deseosos de encontrarse con el rey de los judíos. Y ellos llegaron a Jerusalén y la Biblia es clara, mis hermanos. Ellos tenían un propósito primordial, un único propósito en su mente: llegar hasta donde estaba no únicamente el rey de los judíos, sino el Hijo de Dios encarnado, para adorarle. Y esto lo podemos ver con claridad en el verso número 2, donde nos dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron sin ningún miedo, sin ninguna duda, una pregunta muy directa: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos estaban seguros de que la profecía se había cumplido. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando comencé esta prédica, le dije a ustedes que esto era una historia llena de sorpresas. Para mí, sorprendentemente, nadie en Jerusalén, en la capital de la nación de Israel, se había enterado de que el Mesías había nacido. Esto nosotros lo podemos ver con claridad en el verso número 3, porque ahí se nos dice: oyendo esto, el rey Herodes, no únicamente el rey Herodes, sino que también toda Jerusalén con él se turbaron. La noticia que los magos le dieron, que estos hombres le dieron
a la gente de la ciudad de Jerusalén. Los tomó por sorpresa de manera tal, o sea, la sorpresa fue tan grande que dice Mateo que Herodes y toda Jerusalén, todos los habitantes de esa ciudad, se turbaron, quedaron totalmente confundidos y anodanados, como dicen en Puerto Rico. Y a mí me parece que la razón por la cual estos hombres quedaron turbados y sorprendidos es porque posiblemente ellos no tomaron las escrituras con seriedad. Ni los principales sacerdotes ni los escribas tomaron las escrituras con la seriedad que ameritaba. Lo más seguro para ellos habían otras cosas que eran mucho más importantes. Tenían otras prioridades y posiblemente ya ellos ni tan siquiera estaban esperando el Mesías. Se habían acostumbrado o se habían acomodado a la vida que estaban llevando en Jerusalén, controlados por el imperio de Roma, y ya para ellos el Mesías ni tan siquiera era importante. Y aunque la escritura no lo dice, a mí me parece que sus corazones estaban endurecidos a la revelación de Dios. Me parece de igual manera que estos principales escribas y sacerdotes que fueron convocados por Herodes tenían una pobre relación con Dios, si es que la tenían. No vivían apasionados por las escrituras, no vivían apasionados por las profecías, no vivían apasionados por la palabra de Dios. En mi opinión, estos hombres, los magos de Oriente, debieron de haber percibido que algo no andaba bien. Ellos de seguro se sintieron sorprendidos de que nadie en Jerusalén se hubiese enterado de que el Mesías había nacido. Ellos pudieron haberse preguntado, ¿verdad? Quizás en su mente o ellos en su diálogo mientras se resolvía este enigma para los principales sacerdotes. Ellos se pudieron haber preguntado, ¿cómo es posible que el rey de los judíos haya nacido y esta gente no se hayan enterado? Y más sorprendente aún para mí, escuchen bien, lo es el hecho que cuando los principales sacerdotes y los escribas le dijeron a Herodes y a los magos de Oriente que el Mesías debía de haber nacido en Belén porque así lo había profetizado Miqueas, nadie, absolutamente nadie acompañó a estos magos hacia Belén. Yo creo que lo que ahí debió de haber ocurrido era que tanto los magos, como Herodes, como los principales sacerdotes, como los escribas, como todos los residentes de Jerusalén, debieron de haber hecho una caravana, uno detrás del otro, y debieron de haber acompañado a estos magos hasta Belén, pero ninguno de ellos dio un paso en esa dirección. Tan solamente 21 kilómetros separaban a la nación de Israel del Mesías. Los únicos que salieron de Jerusalén hacia Belén fueron estos hombres. Y en los versos 10 y 11 se nos narra lo que allí ocurrió. Dice que al llegar a Belén estos hombres se regocijaron con muy grande gozo. Mire cómo Mateo lo describe. Se regocijaron y él no dice con gozo. Él no dice simplemente que se regocijaron. Dice que se regocijaron con muy grande gozo. O sea, estos hombres se llenaron completamente de un gozo inefable. Nadie sabe cuántos años ellos estuvieron esperando, mirando al cielo, a las estrellas, esperando una señal de parte de Dios para salir y encontrarse con esa estrella de Jacob que en ese momento ya había nacido. El día tan esperado les llegó. ¿Sabe qué? Yo pienso que ellos dijeron, valió la pena esperar. Valió la pena atender a las escrituras. Valió la pena mirar a las estrellas y esperar una revelación de parte de Dios. Y yo estoy completamente seguro, mis hermanos, que ni por un segundo durante la travesía que ellos emprendieron, no importa si fue de 1200, 1400 o 1800 kilómetros de largo, no importa si fue 80, 100, 70 o 110 días, mis hermanos, ellos tienen que haber sentido que valió la pena esperar. Ni por un segundo ellos pensaron que habían estado perdiendo el tiempo. Para mí, yo creo que ellos llegaron a la conclusión de que fue todo lo contrario, que si había algo por lo cual podían arriesgar la vida, era por este momento.
Y Mateo lo menos que pudo hacer fue describir este encuentro de la siguiente manera: que cuando ellos llegaron a Belén y cuando ellos llegaron a la casa, se regocijaron con muy grande gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos no perdieron tiempo. Hay amigos, hay hermanos que me dicen: pastor, usted no pierde tiempo, usted es muy rápido, se le nota hasta en la prédica. Pues mire, yo creo que en estos asuntos de Dios nadie debiera de estar perdiendo el tiempo. Deberíamos de estar enfocados en aquello a lo cual hemos sido llamados. Y estos hombres no perdieron el tiempo. Dice que cuando ellos entraron a la casa, inmediatamente se postraron y adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Mi pastor decía a veces dentro de sus prédicas, una lechuguita dentro del sándwich. Los magos de Oriente no se postraron delante de María, ellos no se postraron delante de José, ellos se postraron delante del único que merece ser adorado, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y no únicamente lo adoraron, sino que también ellos llegaron llenos de presentes y le entregaron oro, incienso y mirra. Y unos comentarios que quiero hacer acerca de este encuentro es el hecho de que estos hombres no únicamente adoraron a Jesús, sino que cuando ellos se postraron delante de Él, delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos doblaron sus rodillas para adorarle, la Escritura nos deja claramente evidenciado que de una manera u otra estos hombres, por revelación divina, entendieron que no estaban delante de cualquier hombre. Ellos estaban delante de la deidad encarnada, del Mesías prometido, anunciado por siglos. Estaban delante del Emanuel, del Dios con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si ellos no hubiesen entendido esto, ellos jamás ni nunca, ni se hubiesen postrado delante de Él, ni lo hubiesen adorado, ni tampoco le hubiesen entregado los presentes que le entregaron. Esta escena es muy importante, esta historia es muy importante. Ella nos revela que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado que merece ser adorado por los siglos de los siglos. Y algo que a mí me sorprende, se los dije al principio de la prédica y vuelvo y lo repito, es que estos hombres dieron todo este viaje, arriesgaron sus vidas, no para pedirle algo. Ellos no le pidieron nada a nuestro Señor Jesucristo. Ellos simple y llanamente le ofrecieron su adoración. Y yo concluyo el mensaje trayendo unas aplicaciones a nuestra vida. Si hay algo que esta historia nos demuestra con claridad, es que verdaderamente vale la pena arriesgar nuestras vidas al venir a Cristo y tomar nuestra cruz. Jesús mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando Jesús dijo tome su cruz y sígame, lo que estaba diciendo con claridad era: tome su cruz, salga decidido, sígame a mí de manera tal o con un compromiso tan y tan grande que usted esté dispuesto a arriesgar su vida, incluso a morir por causa de mí. Estos hombres, mis hermanos, asumieron una actitud esforzada y valiente con tal de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos de igual manera vivir nuestras vidas. Nosotros debemos de vivir nuestras vidas seguros de que un día, al igual que le ocurrió a estos hombres, el día que le llegó a ellos nos va a llegar a nosotros. Nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver cara a cara. Tenga seguro que de la misma manera que Dios preservó la vida de estos hombres, en medio de una travesía tan peligrosa, Él va a preservar nuestras vidas en este lado de la eternidad. Usted que ha nacido de nuevo, a usted yo le recuerdo las palabras que dicen que aquel que comenzó la obra, la buena obra en vosotros, la va a culminar en la vida de cada uno de nosotros. Dios comenzó una buena obra en esos hombres. Dios ha comenzado una buena obra en nosotros. Nos va a proteger, nos va a cuidar y también nos va a culminar, nos va a perfeccionar. Un punto muy triste
en toda esta historia es que, al igual que en esos días, nosotros deberíamos de estar sorprendidos de que hayan tan pocas personas verdaderamente deseosas de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros vemos multitudes, pueblos, ciudades y naciones completas que están teniendo en poco el mensaje que nosotros le estamos predicando. Están rechazando por completo el encontrarse con Jesucristo, quien es el único que puede salvar su alma. A nosotros nos debe de doler la condición en que se encuentran esas personas, entre ellos familiares, entre ellos amigos y conocidos, y cada día nosotros, más que reprocharlos o separarlos o apartarlos de nosotros, nosotros debemos de orar e interceder para que Dios los liberte, y nosotros también debemos de disponer nuestras vidas para llevarle el evangelio, la buena noticia de que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Oremos por ello, pero también según se nos presenten las oportunidades, compartamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia nos muestra de igual manera cuán importante es conocer las Escrituras. Estos hombres vivieron cautivados, su vida fue cautivada por un único verso que posiblemente ellos leyeron en el libro de Romanos. Y el deseo de Dios es que nosotros nos apasionemos por la palabra de Dios, que nosotros no únicamente anhelemos conocerla, sino que la escudriñemos, nos dejemos guiar por ella y que vivamos nuestras vidas a la luz de lo que ahí se nos ha revelado. Que nosotros permitamos que esta palabra no únicamente nos llene de conocimiento. Estos hombres no se llenaron de conocimiento. Estos hombres permitieron que la palabra los guiara, los dirigiera, los transformara. Pidámosle nosotros a Dios que nos aferremos a su palabra y que tomemos decisiones basadas en lo que Dios nos dice por medio de ella. Y que nosotros nos dejemos cautivar y que le pidamos al Señor, mire, que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra conducta, que según nosotros la leemos, que nos aumente la fe. La misma palabra dice que la fe viene por el oír, no únicamente las prédicas, no principalmente las prédicas, ni los cánticos que nosotros cantamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y una vez más resalto que si hay algo que me sorprende de estos hombres es que ellos no fueron a pedir nada. Ellos simple y llanamente acudieron a donde nuestro Señor Jesucristo para adorarle y ofrecerle obsequios. Y esto es muy diferente a lo que ocurre en nuestras vidas y en la vida de nuestras iglesias hoy día. Si usted analiza con detenimiento, usted va a descubrir que el 95% de las oraciones que nosotros hacemos son oraciones de petición. Y bien pocas veces nosotros sacamos tiempo de calidad para adorar y bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Estos hombres nos demuestran que si hay algo que vale la pena es nosotros buscar a nuestro Señor Jesucristo con todas las intenciones y con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ahora, con esto termino. Hasta aquí, hasta lo que yo le he hablado a ustedes, pareciese ser que el personaje o los personajes principales son los magos de Oriente que vinieron de Oriente, cuando la realidad es que el personaje principal siempre ha sido, es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesús que esta historia está narrada en el Evangelio de Mateo. Esta historia, mi hermano, tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres arriesgaron sus vidas y lo hicieron todo por Él, todo en esta vida, todo en este mundo y todo en el universo gira alrededor de una única persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, de Jesucristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y como si fuera poco, el apóstol Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si hay algo a lo que nosotros deberíamos de dar prioridad,
en nuestra vida es a ese tiempo de adoración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nosotros lo predicamos y lo enseñamos. La Escritura dice que el Padre, Jesús mismo dice que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué? Eso se demuestra con una vida esforzada y entregada para que el nombre de Dios sea glorificado en todo tiempo. Eso es parte de la adoración a Dios. Una entrega que usted y yo hagamos de un compromiso de decir en este 2021, yo voy a adorar a Dios y yo lo voy a hacer en espíritu y en verdad. Y lo voy a demostrar entregándome por completamente a Él. Hacerlo también con gratitud, mi hermano. Ya Dios no tiene que hacer nada para que nosotros le adoremos por una eternidad. Nosotros debemos de vivir nuestras vidas de rodillas, postrados, adorando en todo tiempo a nuestro Dios trino. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y quiero resaltar esto brevemente, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y yo digo esto porque para mí, según las Escrituras fueron inspiradas por Dios, también el orden fue inspirado. Y Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y escuche bien, yo no sé si en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Brisas del Golf sucede esto, pero en la iglesia que yo he pastoreado por los pasados años, conozco muchos hermanos que sirven y llenan su agenda y están todo el año haciendo un montón de cosas, pero cuando usted examina su vida de adoración es bien pobre. No pueden ni tan siquiera levantar sus manos ni decir gloria a Dios y aleluya. No levantan sus manos, ni mucho menos abren su corazón y dicen adorado y bendito sea el nombre de nuestro Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos magos adoraron a nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente porque ellos sabían quién Él era, el Rey de los judíos, el Dios encarnado. Pero hoy nosotros conocemos mucho más que ellos. Hoy nosotros debemos de adorar a Jesucristo no únicamente por quien Él es, sino por todo lo que Él ha hecho y está haciendo y hará por nosotros. Y para nosotros adorar a Jesús, nosotros debemos de mirar no únicamente al pesebre, al niñito Jesús. Debemos de mirar, mi hermano, a toda su vida. Debemos de mirar al Calvario, a la cruz y contemplar su obra y lo que nos espera en el futuro. El apóstol Pablo resumió estos motivos de adoración de una manera magistral y quiero culminar con esto. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho esto por nosotros. Fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos adoptados como hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. Si usted depositó la fe en Jesús, usted es un hijo de Dios. Y si hay alguien que tiene el privilegio de escuchar este mensaje en este momento y usted no ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que usted lo haga, que usted comience el año entregándole su vida a Jesucristo para que desde hoy en adelante usted pueda ser llamado un hijo de Dios. Nosotros por medio de Cristo hemos recibido la redención, hemos recibido el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos una herencia en el reino de los cielos. Como si fuese poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que sabe que hace ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Garantiza nuestra salvación hasta que Cristo regrese por nosotros. Y sabe cómo Pablo termina este escrito. Dice que Dios hizo todo esto para alabanza de la gloria de su nombre. Para que nosotros, al igual que los magos, vivamos una vida, una eternidad postrados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, adorando y glorificando y exaltando al Señor todos los días de nuestra vida. El desafío para nosotros en este día es que podamos vivir no únicamente el 2021, sino toda nuestra vida exaltando y adorando al nombre de nuestro Dios. Que lo hagamos en lo individual, en nuestra casa, en el auto, caminando, donde quiera que nosotros estemos. Ahí, si usted está viendo esta prédica por medio de una plataforma digital, aunque usted esté solo, ahí adora a Dios.
Pero también el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y cada vez que usted tenga el privilegio de congregarse con sus hermanos, haga como estos magos, póstrese delante de Dios y ofrézcale su mejor adoración. El mejor lugar para estar es ahí, es postrados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.